Si fuera posible que abriera su cámara, por favor, todos los compañeros. Quiero felicitar a Hilda Hernández por ser la primera en ingresar a la sala. Felicitaciones por su puntualidad. Si fuera tan amable de abrirme toda su camarita, solo les voy a tomar la foto de asistencia hoy. Hasta ahora únicamente van 41, más uno que está esperando, 42 alumnos. De 106 alumnos, creo que no llegamos todavía a la mitad, ¿verdad? Sin embargo, por respeto a todos, porque no puedo seguir esperando, quiero contarles que según ahí alguien preguntaba que no entendía respecto al comunicado que envía la facultad, es que el día de ayer, desde ayer, se declaró la huelga. Si fuéramos a clases presenciales, hoy ya no podríamos entrar porque los compañeros huelguistas pues ya habrían cerrado, ¿verdad?, las instalaciones o no permitirían que pudiéramos, en el caso pues mío, impartir clases y ustedes pues ingresar a recibirlas. Tomando en consideración, como ustedes ya lo saben, el tiempo que hemos estado viviendo en este año, de un año bastante electoral, es por ese motivo que hoy siendo miércoles, ¿verdad? Todavía vamos a recibir clases, no hemos tenido suficientemente tiempo, ¿verdad? Para poder completar el contenido de este segundo parcial. Quiero hacerles saber que el próximo segundo parcial va a ser una semana despuesito de regresar a clases después de la Semana Santa. ¿Qué significa eso, jóvenes? Significa que tenemos únicamente para poder estar en clase, recibir las clases el día de hoy, y creo que la siguiente semana después de Semana Santa y ya el siguiente lunes creo que ya es examen. No sé si el primer examen va a ser otra vez el examen de Derecho Procesal Penal 2, ¿verdad? Con ustedes. Lo que sí sé es que el examen ya está más o menos hecho y pues yo planeo pues poder terminar el contenido para este examen segundo parcial. Como hemos estado recibiendo, ¿verdad? La tarea que tenemos por el momento es en cuanto a entregar el día del examen, que todavía no tenemos fijo cuándo sea. Permítame, voy a ver el calendario. Creo que el examen va a ser, si es la siguiente semana de la Semana Santa, tendría que ser el día 13 de lunes 13. No estoy 100% segura, porque lo que me han manifestado de coordinación es que el día, nos vemos hasta el día, ¿qué? 6, bueno, ustedes con su propia cátedra, ¿verdad? Que les toca el día lunes, pero solamente tenemos clase el día de hoy, el miércoles 8 y jueves 9, porque ya el día 13 empiezan los segundos parciales, según fue lo que me comunicó la secretaria de coordinación de nuestro semestre. Y es por ello que yo les suplicaría que esas, no sé si fueron 50 preguntas fueron las que les pedí, ¿verdad, Melanie? ¿Cuántas Sí, buenas preguntas? tardes, licenciada. Sí, así es. Fueron 50 preguntas y las 50 preguntas deberán de ustedes de sacarlas del contenido que se les pueda impartir
de aquí a la última clase, ¿verdad? Es decir, váyanla sacando, porque según veo yo el contenido de este programa, porque veo que es otro programa, ¿verdad? Es bastante corto, pero para mí yo no puedo saltarme algunos temas porque ustedes se irían pues en blanco y con algunas lagunas. Es por ello que hemos tratado de abarcar casi todo de alguna manera y de la forma más práctica posible, porque en cuanto a la doctrina, principios e instituciones, pues ustedes ya las vieron en lo que fue Penal 1 y Procesal Penal 1, ¿verdad? Es por ello que necesitamos entrar a la práctica, puesto que ya en esta unidad estaríamos viendo lo que es la etapa intermedia. Para ello debemos de terminar lo que es la etapa pues, preparatoria, y en esta etapa preparatoria es donde estamos conociendo las medidas desjudicializadoras, ¿verdad? Son las medidas alternas al derecho procesal penal. Que lo que hace, pues, más que todo, pues es como que economizarnos toda la fase del proceso hasta llegar a un debate, ¿verdad? Una sentencia, tomando en consideración también que no todos los delitos, pues, son accesibles a estas medidas desjudicializadoras y tampoco si no se llenan los requisitos, ¿verdad? Entonces, como les había dejado en la tarea, debe debían para el día de hoy haber analizado dos audiencias que les envié. Una audiencia que era sobre primera declaración y la otra audiencia que versaba también sobre, creo que era, a ver, Procedimiento abreviado. hay procedimiento abreviado, sí, el procedimiento abreviado como una medida desjudicializadora también, que como ustedes se pudieron dar cuenta, tiene que llenar algunos requisitos. Aquí los requisitos más que todo son los que llena la parte sindicada, ¿verdad? En este caso, pero siempre cumpliendo con poder resarcir, ¿verdad? Por el daño ocasionado. También tiene que llenar los requisitos en cuanto a si es procedente o no según el delito. Eso era para el día de hoy porque necesito que terminemos esta etapa. ¿Se recuerdan ustedes que el derecho procesal penal es un conjunto, ¿verdad?, de etapas procedimentales que va a llevar consigo la investigación y todos los fines del proceso. Lo que ya les he dicho a ustedes es que lean, por favor, el artículo 5 del Código Procesal Penal, porque allí está todo en cuanto al fin del proceso, todo lo que es referente a la investigación, todo lo referente a las medidas desjudicializadoras en cuanto a la voluntad de ambas partes y asimismo hasta llegar a dictar una sentencia absolutoria o condenatoria. En ese sentido, como ya pienso yo que pudieron analizar, ¿verdad? En cuanto al análisis, lo que se requería era que ustedes pudieran ver estos videos con su código en mano y ir verificando a qué hacía referencia cada una de esas fundamentaciones, ¿verdad? Sabemos muy bien que en una audiencia no solamente se va a fundamentar las solicitudes, sino que también se va a argumentar. Cuando se argumenta, se va a explicar los motivos por los cuales es aplicable ese fundamento legal, o sea, la ley en ese contexto del delito que se esté, pues, ventilando, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a entrar de lleno. Por favor, nos quedamos lo que es la medida desjudicializadora de criterio de oportunidad en el artículo 27. Creo que llegamos hasta lo que es el artículo 25 quintes, donde la ley pues nos indica que solamente se puede otorgar una vez la medida desjudicializadora de criterio de oportunidad y así cualquier otra medida como lo es la suspensión condicional de la persecución penal.
Lo que nos faltaba indicar respecto al criterio de oportunidad, jóvenes, es que el criterio, así como lo dice, es criterio de oportunidad. Es una oportunidad la que se le va a otorgar y que la ley otorga a la persona que no ha incurrido, ¿verdad?, en el mismo delito. Es decir, es aquel también delito que no llega a no supera los 5 años de prisión y donde el Ministerio Público, ¿verdad?, considera que el daño pues no va más allá, que haya ocasionado pues eh, a toda la sociedad un daño irreversible, sino que en todo caso podríamos decir que son los delitos menos graves, ¿verdad? Y los delitos menos graves son aquellos que no superan los 5 años de prisión. Vayamos por favor al artículo 25, quinques. Por favor, Catherine Yesenia, ¿podría darle lectura? Muy bien, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 25, quinques. Condición. El criterio de oportunidad no podrá otorgarse más de una vez al mismo imputado por la lesión o amenaza mediante dolo del mismo bien jurídico. El Ministerio Público tomará las previsiones necesarias para dar estricto cumplimiento a esta norma. Muy bien, esto es cuanto a la aplicabilidad. Nos está diciendo de que a quién sí se le puede pues otorgar esta medida desjudicializadora. La medida desjudicializadora, como bien ya lo hemos dicho, pues es como decir, vamos a simplificar este proceso en virtud de que llena los requisitos, pero se debe de aplicar una pena que no puede ser mayor de 1 año. ¿La pena en qué consiste? Consiste en que el juez le va a dictar algunas medidas. Veamos el artículo 25 bis, por favor, Cindy Hernández. Artículo 25 bis, por favor, bis. Lemuel, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Puede darle lectura, por favor, al 25 bis? Muy bien. Gracias. Artículo 25 bis. Para aplicar el criterio de oportunidad en los numerales del 1 al 5 establecidos en el artículo 25, es necesario que el imputado hubiera reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con el agraviado y se otorguen las garantías para su cumplimiento, en el que incluso puedan aplicarse los usos y las costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos, los principios generales de derecho o la equidad, siempre que no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en materia de derechos humanos. En caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público o quien haga sus veces podrá solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad, siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes para su resarcimiento en el plazo máximo de 1 año. En caso de insolvencia, el imputado deberá retribuir el daño social mediante la prestación de servicios sociales a la comunidad en la actividad que el tribunal designe, en periodos de 10 a 15 horas semanales, durante el lapso de 1 año, en el que deberá observar, además, las normas de conductas y abstenciones que el tribunal le señale. Si desobedeciere las reglas de conducta o abstenciones impuestas, cometerá el delito de desobediencia. Las reglas o abstenciones que pueden imponerse son las siguientes. Ahí quedémonos, por favor. Por ejemplo, el delito uso público de nombre supuesto. Uso público de nombre supuesto. Este delito tiene
de 1 a 2 años de prisión, ¿verdad? No llega ni a los 5. En este delito es muy aplicable, ¿verdad? Lo que es el criterio de oportunidad. Una persona que ha utilizado un nombre que no es el nombre con el que él ha sido registrado en el registro civil. ¿A quién puede esta persona, pues, resarcirle el daño? Cuando a veces él se pone un nombre, una persona se pone un nombre sin pensar en una persona X. Pero, por ejemplo, cuando ha cometido un delito, además del que ha cometido, también puede ser que esta persona se haya identificado con otro nombre, ¿verdad? E incurra en este delito. Por este delito tiene una prisión máxima de 2 años. Aquí es aplicable la medida desjudicializadora de criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad, según el artículo 25 bis, es aplicable, ¿verdad? Ya se dijo, dentro de los que se establece, según el artículo 25 del 1 al 5, ¿verdad? Por el término de un año. Por el término de un año, ¿qué va a pasar? Cuando sucede un delito como este, que no hay una persona agraviada en sí, lo que se procede a aplicar, como ya lo decía este artículo 25 bis, quiero ampliarles un poquito, dice, es necesario que el imputado hubiera reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con el agraviado. Eso cuando existe un agraviado, ¿verdad? Se lleva a cabo una junta conciliatoria, ya sea en el Ministerio Público o puede ser ante el mismo juez que va a conocer en primera declaración, o bien extrajudicialmente. Y se otorgue, dice la ley, y se otorguen las garantías para su cumplimiento. El que incluso puedan aplicarse los usos y las costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos. Aquí se toma en cuenta lo que es la costumbre, ¿verdad? Por ejemplo, en los pueblos de allá del Quiché. Allá en los pueblos del Quiché, quien pues encuentran flagrantemente cometiendo un hecho delictivo, ellos tienen su forma de cómo, pues en este caso, ¿verdad? De darle una sanción, cómo sancionarlo. Y es a esto a lo que hace alusión este artículo 25 en la parte que acabo de leerles, que aún incluye la forma como ellos puedan sancionar, siempre y cuando, también lo dice la ley, no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, que si en algún lugar una persona es, permítanme, jóvenes, no hay nadie esperando, ¿no? Una persona pues es encontrada en su momento en el que estaba hurtando a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, en el mercado, sus frutas, sus verduras. Lo que va a proceder aquí es que según la cultura y la costumbre de ese pueblo, es que posiblemente merezca uno sus 10 latigazos en público, ¿verdad? Eso es posible siempre y cuando esté dentro del acuerdo, ¿verdad? A eso hace referencia el artículo 25 bis. Asimismo, el mismo artículo en el segundo párrafo, siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes para su resarcimiento. En cuanto a siempre que el imputado repare los daños y perjuicios a la sociedad. En cuanto a daños y perjuicios a la sociedad o bien al Estado, podría darles un ejemplo, como cuando una persona que se conducía en estado de ebriedad, ¿verdad? Va y pasa botando un poste de luz eléctrica. A él se le puede aplicar un criterio de oportunidad, siempre y cuando pues pague al Estado el valor de ese poste, ¿verdad? Ese sería en cuanto al resarcimiento, ¿verdad? A la sociedad o al Estado. Asimismo, otorga las garantías suficientes para su resarcimiento
en el plazo máximo de 1 año. Otorga las garantías suficientes para su resarcimiento. ¿Qué va a pasar aquí? Era una pregunta que alguien quiso hacérmela, pero no me la terminó de hacer el otro día. ¿Qué pasa cuando una persona pues sí quiere llegar a un acuerdo, pero no tiene el dinero suficiente en este momento que la parte agraviada le está pidiendo, ¿verdad? Este año también podría servir para que dentro de lo que es el pacto a que han arribado, por ejemplo, si la parte agraviada le ha solicitado la cantidad de 5,000 quetzales y esta persona pues no puede darle los 5,000 quetzales de un solo, ¿verdad? Entonces es posible que de común acuerdo, si es que llegan a ese acuerdo, porque la parte agraviada también tiene la libertad de decir, no, yo lo quiero pues en un solo pago, ¿verdad? Pero también eso viene a que se vaya dilatando el proceso y eso es perjudicial para ambas partes, ¿verdad? En ese contexto, el juez puede ordenar que pues se le otorgue al cierto tiempo porque han llegado a un acuerdo las partes que va a pagarle los 5,000 quetzales en el término de 5 meses. Pero óigase bien, además de ese plazo que se le ha otorgado para el pago, estamos hablando solo de 5,000 quetzales, aunque para muchos no tenemos esos 5,000 quetzales en la bolsa para darlos en este momento, ¿verdad? Pero ese plazo se lo está dando para que él cumpla con el resarcimiento. Además del cumplimiento del resarcimiento, también se le van a aplicar reglas de abstención o algunas medidas de conducta a los cuales pues va a estar ligado, regido a la parte pues sindicada. ¿Por qué? Porque eso es lo que es como la sentencia abreviada eso no está en ley, lo estoy ejemplificando. Es una sentencia abreviada de la medida desjudicializadora criterio de oportunidad. Eso en otras palabras, ¿verdad? Es decir, que inmediatamente si se llega a un acuerdo, si se llenan todos los requisitos, se le va a dictar 1 año, ¿verdad? Va a estar 1 año con reglas. De no cumplir con ambas cosas, ya sea de pagar el resarcimiento en el plazo que le fue fijado o de cumplir las reglas de abstención, que incluso están en este mismo artículo. Las reglas de abstención que pueden imponerse, según lo que iba a leer, ¿verdad? Lemuel, pues la podemos ver del 1 al 10. Estas reglas de abstención no son aplicables todas si el abogado defensor pues no lo permite. ¿Por qué? Porque les voy a poner, por ejemplo, leámoslas por favor para que tengamos una idea y así podamos nosotros después elegirlas. Manuel, por favor, si fuera tan amable. Claro que sí, ahorita las leo. Gracias. Número 1. Residir en el lugar determinado o someterse a la vigilancia que determine el juez. Número 2. La prohibición de visitar determinados lugares o personas. Número 3. Abstenerse del uso de estupefacientes o de bebidas alcohólicas. Número 4. Finalizar la escolaridad primaria, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en la institución que determine el juez. Número 5. Realizar trabajo de utilidad pública a favor del Estado o instituciones de beneficencia, fuera de horarios habituales de trabajo. 6. Someterse a un tratamiento médico o psicológico si fuera necesario. 7. Prohibición de portación de arma de fuego. 8. Prohibición de salir del país. 9. Prohibición 10. Permanecer en un trabajo o empleo o adoptar en el plazo que el juez determine un oficio, arte industrial o profesional, si no tuviere medios propios de subsistencia. Bueno. Acá en el número 9 dice la prohibición de conducir vehículo automotor y entonces le aparece a usted una coma, ¿verdad? Es decir, no lo termina. ¿Por qué? Porque queda abierto.
es prohibición de conducir vehículos automotores. Y, por ejemplo, podría ser que esta persona no llevaba licencia, ¿verdad? Y entonces, y presentar en el término de 15 días una fotocopia de la licencia de conducir. ¿Por qué? Porque lo que se va a dictar también es que la persona saque su licencia de conducir. Es por eso que deja ahí abierto, ¿verdad? O también podría ser en cuanto a la prohibición de conducir vehículos automotores sin las placas correspondientes, porque hay vehículos que pues andan circulando sin placa y que al momento de cometerse un hecho, pues también incluso no portan, ¿verdad? Eh, placa de circulación. Eso es lo que hace referencia y por eso deja abierto. En cuanto a las reglas de abstención a imponerse, es como decir, esas son las medidas con las cuales pues queda, por decirlo de otra forma, enchachada la persona por el término de un año. ¿Qué va a pasar entonces si la persona no cumple con el acuerdo del pago de resarcimiento? Se va a revocar. Es decir, vuelve a su estado inicial para continuar con el proceso, porque lo que se está haciendo con la medida desjudicializadora es que estamos encontrándole un fin pues inmediato a ese proceso, pero de no cumplir esos requisitos, entonces tendría que retrotraerse, ¿verdad? Que en este término es revocar la medida desjudicializadora de criterio de oportunidad. Eso es lo que sucede cuando no se cumple con estas reglas de abstención. Por decirle algo, una persona que iba manejando ebria atropella a otro hombre, ¿verdad? Quien fallece. Y aquí pues se da el delito de homicidio culposo. El delito de homicidio culposo pues se va a tomar en consideración también estas reglas de abstención. Las mismísimas reglas de abstención del criterio de oportunidad también son aplicables para la suspensión condicional de la persecución penal. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Dirán ustedes, es la licenciada, se le fue el 5 porque estaba hablando del criterio de oportunidad y ahora la suspensión condicional de la persecución penal. Jóvenes, a lo largo del estudio uno se topa con figuras que se parecen, pero no son iguales. Por ejemplo, decir, permítanme, bienvenidos. Decir que la suspensión condicional de la persecución penal, también existe la suspensión condicional de la pena. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Estoy hablando de la suspensión condicional de la persecución penal. ¿Qué es la persecución penal? Es cuando entra el Ministerio Público como ente investigador que le da seguimiento a cualquiera de los actos introductorios, ¿verdad? En este caso, como ya les he explicado, puede ser que esta medida desjudicializadora de criterio de oportunidad, como también la suspensión condicional de la persecución penal, aparezca incluso previo de la primera declaración. ¿Cuándo? Cuando el Ministerio Público, dentro de sus atribuciones, cita a ambas partes para ver si es posible llegar a un acuerdo. El fiscal lo que va a hacer es explicarle que, según el delito, por ejemplo, de lesiones, le va a explicar que los años de prisión que establece el Código Penal es hasta de 2 años, ¿verdad? Lo cual, pues, es uno de los requisitos por los cuales, pues, puede irse por esa vía, ¿verdad? Esa vía alterna al proceso penal. Esos son las medidas desjudicializadoras. Son medidas alternas al proceso penal. Es decir, que llegamos a una encrucijada donde podemos determinar si continuamos con el proceso hasta posiblemente llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria, o bien
sí podemos tomar la otra vía, que es las medidas desjudicializadoras de criterio de oportunidad. En ese momento en que el fiscal está explicando, les hace ver que pues se ha ocasionado un daño y hay que escuchar a las partes según los fines del proceso, cuáles son sus pretensiones. La parte agraviada va a indicar, ¿verdad?, que ella pues iba posiblemente al trabajo y que esto pues le ha ocasionado problemas porque ha dejado de trabajar, ya lo que les he explicado, ¿verdad? Por lo que requiere un monto, por decirle algo, de 10,000 quetzales. Hay algunas personas que únicamente dicen, mire, pues no es mayor cosa, lo que le pido son 500 quetzales y ahí dejémoslo. Pero a esta persona, recuérdense que tiene que también indicarle al Ministerio Público que no debe de continuar, que no quiere continuar, ¿verdad? Es decir, va a desistir de todo derecho penal, civil, administrativo u otro que le pudiera corresponder y autorizar al Ministerio Público para que se aplique una medida desjudicializadora. En algunas oportunidades, el proceso no llega ni siquiera a primera declaración, es decir, no conoce el juez porque ya las partes han llegado a un acuerdo y al celebrarse, por ejemplo, ¿cuánto es lo que usted necesita? Pues mire, yo me doy por reparada con 10,000 quetzales. Aquí lo tiene en ese mismo momento frente al fiscal. Ahí lo que sucede es que el fiscal va a tomar nota, ¿verdad? Va a faccionar un acta donde va a hacer constar, ¿verdad? Lo que ha tratado en esa junta conciliatoria y que se ha llegado a un acuerdo. Cuando no se tuviera todavía conocimiento al organismo judicial, pues hasta ahí va a llegar y el Ministerio Público va a proceder a la desestimación. Cuando ya el organismo judicial pues ya tiene conocimiento de dicho caso, lo que se procede es igualmente a la desestimación si se considera que no existen suficientes medios para continuar, pero también se puede tomar en consideración las medidas desjudicializadoras cuando existiendo un delito se ha llegado a un acuerdo y ese delito, pues, también llena los requisitos para que se otorgue la medida desjudicializadora de criterio de oportunidad. Por lo que el día de la audiencia, y por eso fue que les dejé una primera declaración, el día de la audiencia que ya está señalada para una primera declaración, como ya existe una junta conciliatoria dentro del Ministerio Público en su carpeta, donde ya las partes llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Donde serán reparados los daños o los perjuicios y pues se va a proceder a modificar, ¿verdad?, esa audiencia, pero eso tiene que ser previo a que la juez o el juez dé por abierta, ¿verdad?, la audiencia inicial, que es la primera declaración, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que si yo voy, ya sea como abogada, defensora o como fiscal del Ministerio Público, cualquiera de las dos partes puede levantar la mano antes de que dé inicio, ¿verdad?, la audiencia e indicar que debido a que el delito es menos grave y que ya se ha llegado a un acuerdo entre las partes, pues se modifica la solicitud en cuanto a aplicar un criterio de oportunidad a la parte, pues, sindicada. Bueno, entonces el juez, tomando en consideración, él ve la carpeta ministerial y se da cuenta que efectivamente, ¿verdad? Le pregunta a la parte agraviada si está de acuerdo en que se le otorgue un criterio de oportunidad a la parte sindicada. En este caso vamos a decir que era el conductor del vehículo que le atropelló, ¿verdad? ¿Se ha dado usted SIDA? Sí. Bueno, entonces usted renuncia a todos sus derechos porque una vez se le aplique el criterio de oportunidad a la parte sindicada, usted ya no va a poder pues seguirle pidiendo más dinero a la otra persona, a la parte sindicada, porque usted ya se ha dado por resarcida. Ahora le explica el juez o la jueza a la parte sindicada. En efecto, la parte agraviada pues ha dado su anuencia y se da por resarcida y
Pero también debe de saber usted que el criterio de oportunidad, bueno, el juez le va a preguntar, ¿ya le informó su abogado defensor en qué consiste el criterio de oportunidad? Si no, él le va a decir que el criterio de oportunidad es como así se llama la medida desjudicializadora, consiste en que a él se le van a aplicar, además del monto del dinero pues ya pagado o por pagar, se le van a aplicar medidas de abstención. Estamos hablando de un hecho de tránsito donde la persona pues iba bebida, ¿verdad? Y en este caso entonces las reglas de abstención, en primer lugar, es residir en un lugar determinado. ¿Por qué es que necesitamos que resida en un lugar determinado? ¿Para qué? Para que no se nos salga, ¿verdad?, del control jurisdiccional en cuanto a si esta persona no cumple con las demás reglas de abstención o en el caso cuando ha quedado pendiente terminar de pagar ese resarcimiento. Entonces la pregunta es, licenciada, entonces, ¿significa que si la persona no por fuerza tiene que haber pagado todo? No, eso va a depender del acuerdo que arribe con la parte agraviada. Porque si el señor le han pedido, por ejemplo, 25,000 quetzales y el señor no tiene ese dinero, le ha dicho, mire, yo lo que tengo para iniciar son 10,000 quetzales, pero le quedaría pues restando pues 15,000 quetzales, los cuales pues le voy a hacer pagaderos 5,000 quetzales cada fin de mes a partir del próximo mes. Entonces, lo que hace el Ministerio Público es que en esa acta que ha faccionado la Junta Conciliatoria, deja ya establecido el plazo en el que va a terminar de pagarle. Como son 5,000 cada mes, son 3 meses, que van a ser los primeros 3 meses de ese año, de esos 12 meses, que el juez va a dejarlo condicionado, además, con otras reglas de abstención. ¿Qué son las reglas de abstención? Son las reglas de conducta que la parte sindicada deberá de observar y cumplir, ¿verdad? Entre ellas, entonces, siempre se va a solicitar, el Ministerio Público va a solicitar que resida en un lugar determinado, ya sea el Ministerio Público, ¿verdad?, o el abogado director querellante, ¿verdad? Y le va a indicar el juez, porque esta es pregunta que le van a hacer a ustedes sus clientes. Mire, si a mí me han dejado que resida como una regla en el lugar donde vivo y no cambie, significa que entonces yo no puedo irme a vivir, si vivo en Amatitlán, no puedo irme a vivir entonces a Zacapa. Sí puede irse a vivir a Zacapa, pero debe de informar al órgano jurisdiccional respecto al cambio de residencia. ¿Por qué? Porque si él no cumple con el pago de esos 5,000 mensuales, solamente pagó los 10, ya vino el siguiente mes, pagó los 5, pero el siguiente mes pues se le atrancaron las carretas y no pudo pagarle los otros 5,000. Desde el segundo día, es decir, que si hoy, 25 de marzo, se está pactando que dentro de un mes, el 25 de abril, le va a pagar 5,000 quetzales más. Si el día 26 él no le ha pagado, no se ha comunicado con él, porque vale también que se comuniquen y que la parte agraviada pues le diga, va, no se preocupe, si quiere le voy a esperar 2 días más. Pero ya es motivo para que la parte agraviada pues pueda solicitar se revoque esa medida desjudicializadora. Esa solicitud lleva consigo que se examine el motivo por el cual, y el motivo por el cual va a ser que se tenga que citar, ¿verdad?, la parte sindicada, y si la parte sindicada cambió de dirección de residencia, no va a ser habida. ¿Y qué va a pasar? Tome nota, que cuando la parte sindicada, pues, ha sido citada y no comparece, puede ser que el Ministerio Público o el querellante solicite la orden de aprehensión porque se considera rebelde. Veamos el artículo 79, por favor, del Código Procesal Penal. Jefferson Pérez, ¿podría darle lectura?
Sí, licenciado, 79, dijo, ¿verdad? Así es, 79. Rebeldía. Será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciere a una citación, si fugare del establecimiento o lugar en donde estuviere detenido, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra o se ausentare del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. Ahí La quedemos, diferencia- ahí está, ahí quedemos. ¿Y la última línea que leyó, qué dijo? O se ausentare. O se ausentare del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. Ahí está, miren, ahí está el por qué. Cuando ustedes sean los abogados defensores de la parte agraviada, van a solicitar una orden de aprehensión. ¿Por qué? Que en primer lugar sea declarado rebelde, ¿verdad? Rebelde, ¿por qué? Porque ya tenía una regla de abstención respecto a residir en un lugar determinado. Esta persona, como les digo, vivía en Amatitlán, pero se traslada para Zacapa. ¿Y qué pasa? Él fue citado a la audiencia en Amatitlán. No informó, no, el juzgado no autorizó, no tenga pena, señor, váyase, que vamos a tomar nota que a su residencia, pues, es ahora en Zacapa. Es por ello que ahí es aplicable, ¿verdad? Una orden de aprehensión. Es aplicable declararle rebelde. Es por ello que debe de tenerse cuidado que si usted le pregunta a su cliente, mire, ahora que tengo pues restringido mi residencia, entonces ahorita no puedo irme a trabajar tampoco a Guate. Momento, es residencia, porque muchas veces nuestros clientes pues viven ese año pues en un infierno porque lo interpretaron mal, porque no lo entendieron bien y porque algunas veces nuestros abogados tampoco lo interpretan bien y no lo explican. Pero esa es la explicación por qué es necesaria siempre, en todos los casos, residir en un lugar determinado. La regla de abstención número 2, la prohibición de dar determinados lugares o personas. Fíjense que esta regla de abstención es aplicable específicamente y para las personas que cometen delitos bajo efectos del licor. ¿Qué es lo que va a dictar un juzgador? Va a indicarle, mire, señor sindicado, le voy a imponer la regla de abstención numeral 2, la prohibición de visitar todos los lugares donde comercien bebidas alcohólicas. Y si la persona iba drogada o estupefacientes, ¿verdad? Dentro de esa prohibición también se le prohíbe a usted buscar a la persona agraviada, ya que la persona agraviada ya le dio un número de cuenta donde hacerle los depósitos del resarcimiento que le tiene pendiente. Ahí vamos. Entonces, estas dos, por ejemplo, la prohibición de visitar determinados lugares va a ser aquello que el juez le va a decir, mire, si usted visita esos lugares va a volver a caer otra vez en el mismo delito, en el mismo error, ¿verdad? Ahí está la prohibición. 3, abstenerse del uso de estupefacientes o bebidas alcohólicas. Eso está claro, ¿verdad? Una persona que ha cometido un delito bajo efectos de estupefacientes o bebidas alcohólicas determinadamente tiene prohibido por un año beber o usar estupefacientes. ¿Qué va a pasar entonces si esta persona pues es encontrada? Pues póngale que hubo en una discoteca, ¿verdad? Pues hubo algún disturbio, llegó la policía, ya detuvieron a las personas, les piden sus identificaciones, las loguean ellos y se dan cuenta que esta persona tiene un criterio de oportunidad vigente. Y ese criterio de oportunidad vigente dentro de las reglas que la Policía Nacional Civil pues tiene conocimiento es que debe de abstenerse del uso de bebidas alcohólicas o estupefacientes. ¿Qué pasa en ese momento? No, señor, usted se va consignadito. ¿Por qué? Porque flagrantemente usted no está cumpliendo una de las reglas de abstención, ¿verdad?
¿Y qué va a pasar ahí? Es que se le va a revocar la medida desjudicializadora de criterio de oportunidad. ¿Y qué va a pasar con aquel dinero de los 10,000 o 15,000 quetzales que ya había pagado? Lo que va a pasar con ese dinero es que lo perdió. Es como que si no lo dio. Es como que si nunca la parte agraviada le otorgó, ¿verdad?, la autorización para que el Ministerio Público le beneficiara con una medida desjudicializadora. La número 4, finalizar la escolaridad primaria, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en la institución que determine el juez. Sigamos hablando de la misma persona por el hecho de tránsito. Esta no es aplicable. Es aplicable cuando, por ejemplo, si esta persona allanó un lugar, un terreno, una casa, una habitación, porque no leyó que ahí decía prohibida la entrada a... prohibida la entrada a quién le dijera yo. Prohibida la entrada en horas inhábiles, vaya. Pero la persona entró. Cuando ya existe una prohibición, ya ahí se incurre en un delito, ¿verdad? Sin el permiso, sin la autorización, entonces ya comete allanamiento de morada. En el allanamiento de morada, él indica, cuando le dice, mire, usted va a declarar, sí, voy a declarar, señor juez, es que fíjese que yo, pues como yo no sé leer, ahí ya es aplicable entonces. Necesita aprender a leer para no volver a caer en ese mismo error. ¿Qué tiene que hacer esa persona que no sabía leer? Tiene que aprender a leer. Y si esa persona vuelve a entrar donde hay un rótulo, lo siento, pero esa persona sabe que si hay un rótulo tiene que preguntarle a alguien, mire ahí qué dice. ¿Sí? No puede entrar solo así, porque una de las reglas de abstención es que debe de ir, dice, finalizar la escolaridad primaria, es decir, debe aprender a leer. Pero esta regla de abstención no es para todos los casos, solo en el caso que yo les estoy comentando, ¿verdad? O cuando así fuera necesaria, ¿verdad? La educación o la ocupación. Un indigente, por ejemplo. Un indigente que haya o que acostumbre a allanar, porque hay personas que entran a un lado y siguen entrando, ¿verdad? Como que si fuera su casa, pero llega el momento en que el dueño se da cuenta y lamentablemente, aunque sea indigente, pues llega la policía y por prevención policial, ¿verdad? Ya inicia un proceso penal. Entonces le dices que fíjese que yo como no tengo trabajo, yo quise entrar y ahí se estaban cayendo las naranjas. No, 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 señor, le dice el juez, ¿verdad? Usted tiene que trabajar. Pero es que fíjese que yo como no estudié, entonces tiene que aprender un oficio. Entonces, dentro de las reglas de abstención o de cumplimiento, le voy a imponer la numeral número 5, ¿sí? 6. Someterse a un tratamiento médico o psicológico si fuera necesario. En este caso, pues igual y de igual manera, ¿verdad? Fíjese, vamos a seguir con el señor que iba manejando y atropella a la persona. Es que sabe qué, señor, pues que últimamente, mire, la vista me está fallando y la verdad, yo no la vi. ¿Qué va a pasar entonces? Que el juez va a tomar en consideración que entonces está mal de la vista y le va a imponer la regla de someterse a tratamiento oftalmológico, ¿verdad? Entonces ustedes ya me van captando que no a todas las personas se le van a imponer las 10 reglas de abstención, sino que van a ser aplicadas según la necesidad y según el caso concreto. La prohibición de portación de arma de fuego. ¿A quién se le va a prohibir? A la persona sindicada que el juez determine que tiene sus grados de violencia. A esa persona es a quien le va a prohibir la portación de arma de fuego o bien la portación de arma blanca o cualquier arma que él haya utilizado para
ocasionarle una lesión a una persona, ¿verdad? Porque no hay solamente lesiones con hechos de tránsito únicamente, sino que también con otros tipos de armas. Y es aquí donde se le va a prohibir a la persona que aun cuando tenga licencia para portar arma, va a tener un tiempo de 1 año como regla no portar arma, ¿verdad? Porque hay una prohibición de portación de arma de fuego o de arma blanca o cualquier arma que haya él utilizado. 8. La prohibición de salir del país. Esta regla de abstención, como es la prohibición de salir del país, se le va a otorgar especialmente a aquella persona a quien se le haya dado la oportunidad de pagar una fuerte cantidad durante todo ese año. Póngale una persona que haya cometido, voy a pasarme a lo que es, a la otra parte, no criterio de oportunidad. Voy a pasarme por el tipo de delito que quiero tratar, que es un homicidio culposo. Lesiones las dejamos aquí con criterio de oportunidad y yo me paso a homicidio culposo y aquí yo me voy a pasar a homicidio culposo con la suspensión condicional de la persecución penal. En esta la parte agraviada resulta de que como hay una muerte, ¿verdad? A veces no solamente hay una, hay varias, pero resulta que como es un delito culposo no doloso, es posible el otorgamiento de esa medida desjudicializadora de criterio de oportunidad. Yo necesito que ustedes tengan toda la atención en lo que yo estoy tratando porque me imagino que están en mi mundo, ¿verdad? Y si no, lo que va a pasar es que se van a perder y van a decir, yo ya no le entendí porque la licenciada empezó a hablar de esto y después de lo otro. No. Quiero tratar de esta también porque son los mismísimos requisitos, excepto el tiempo en que va a estar esta persona, pues, conminada a cumplir estas reglas de abstención. Y es que la suspensión condicional de la persecución penal es de 2 a 5 años. De 2 a 5 años. ¿Por qué? Porque en este delito, por ejemplo, la parte agraviada, como les seguía diciendo, ha pedido la cantidad de 150,000 quetzales, ¿verdad? De resarcimiento. Para poder otorgar, como ya lo hemos leído también, el resarcimiento por una cantidad como esa, tiene que ser un tiempo más largo también, ¿verdad? Entonces aquí cabe la aplicación de la suspensión condicional de la persecución penal. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la persona pues tiene que otorgar a la parte agraviada una garantía sobre ese pago. Si le está pidiendo 150,000 quetzales y él le va a pagar 10,000 quetzales mensuales, ¿en cuántos meses va a terminar de pagar? En 15 meses, ¿verdad? En 15 meses va a terminar de pagar. Pero por esta razón es que el juez va a determinar que es necesaria la prohibición de salir del país. Y además de la garantía que debe de prestar de acuerdo al monto en que ha pactado con la parte agraviada, ¿verdad? Si son 150,000 quetzales, pues podría pues aportar como garantía, por ejemplo, su casa, por ejemplo, un vehículo que esté casi nuevo, ¿verdad? Pero de todas formas, para garantizar que la persona va a estar dentro del país, ese tiempo, el cual ha sido condicionado en el criterio de oportunidad de 1 año y en el otro va a estar de 2 a 5 años, la suspensión condicional de la persecución penal, no podrá salir del país, si es criterio de oportunidad, durante 1 año. Y si se le otorga la medida judicializadora de la suspensión condicional de la persecución penal,
dentro de los años que el juez le otorgue, ya sea 2, 3, 4 años, ¿verdad? Pero en este caso, siempre tendrá que haber una garantía, ¿verdad? Una garantía de cumplimiento de ese pago. Sigamos con la prohibición número 9. Prohibición de conducir vehículos automotores. En el caso del homicidio culposo, por ejemplo, una persona que iba sin licencia. Algunas veces las personas, pues en el campo, aprenden a manejar incluso antes de andar en bicicleta. Es decir, sus papás apenas alcanzan los pedales y ya están manejando. Y uno se queda con el pelo parado a decir, Dios mío, ¿cómo le dan un camión o un pick-up a un patojo pues tan pequeño? Pero pasan los años y nunca saca su licencia porque como él aprendió desde niño, se acostumbra a manejar sin licencia, ¿verdad? Así que cuando comete este hecho de homicidio culposo, no llevaba licencia. En este caso, el juez va a determinar que una de las medidas va a ser la prohibición de conducir vehículo automotor. Sí. ¿Por qué? Porque no ha tenido licencia. Y aunque la sacara mañana, no la puede utilizar porque el criterio de oportunidad lo va a arreglar por un año. Y si le dieran la suspensión condicional de la persecución penal y le dan 2 años, no va a poder utilizar su licencia de conducir por 2 años. ¿Por qué? Porque el juez ha determinado que aunque tenga 20 años de conducir, con licencia o sin licencia, usted debe de, pues, tener esa condición. Sí, se le va a perdonar, se le va a interrumpir el proceso penal, pero eso sí, usted no maneja durante 1 año o los años que le pudieran otorgar en la suspensión condicional de la persecución penal. En ese mismo numeral ya dijimos que también la prohibición de conducir vehículos sin licencia de conducir, por lo que también en este mismo punto el juez le va a indicar que le ordena pues tramitar su licencia en el término de 5 días o 15 días y presentar la misma ante el órgano jurisdiccional. Asimismo, tramitar las placas de circulación y todo lo referido a los identificativos del vehículo que no los portara en su momento. Estoy siguiendo hablando de un hecho de tránsito. El numeral 10. Permanecer en un trabajo o empleo o adoptar en el plazo que el juez determine un oficio, arte, industria, profesión, si no tuviera medios propios de subsistencia. El juez le va a dar ese plazo para que pueda una persona que diga, es que fíjese que la verdad es que como yo no estudié, como les decía, ¿verdad? Yo no estudié, yo no sé hacer mayor cosa, no me dan trabajo. Ah, no, señor, el señor juez le va a decir, ah, no, fulano, usted tiene que buscar una forma como ganarse sus alimentos. Ya desde Génesis dice que el pan debe de ser sudor de su frente. Es por ello que el juez también podrá ordenar que se cumpla esta regla de permanecer en un trabajo o empleo, es decir, necesariamente tiene que buscar un trabajo. Por ejemplo, esto es aplicable cuando ya se ha iniciado, tal vez alguno, espero que ninguno de ustedes haya pasado por eso, ¿verdad? Una negación de alimentos, ¿sí? La negación de alimentos lleva consigo esta regla. Permanecer en un trabajo o empleo, de modo de que el padre de familia o la madre de familia en su caso, pues no pueda decir, es que no tengo dinero y ¿a dónde les voy a dar de comer? No tengo cómo cumplir la pensión alimenticia. Momento, el juez está ordenando que usted se busque un trabajo en tal término. De no cumplir con esta regla de abstención, se le va a revocar entonces
la medida desjudicializadora de criterio de oportunidad. Eso es, señores, y cada una de estas pues será según el caso concreto. Veamos, alguien levantó la manita. ¿Hay alguien con su manita levantada, no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, vale, continuemos. El siguiente párrafo a Víctor Roberto de Jesús. Hola, licenciada, buenas noches. Tengo una consulta. Por ejemplo, con el tema de la medida, con esta medida que estamos conversando. Por ejemplo, ¿Cuál? cuando una persona, ¿Criterio de oportunidad sí, o...? ¿Sí, esa? con el criterio de las reglas que estamos viendo. Es que Este, solo permítame un momento porque como nos están escuchando muchos, no creemos que se confusión. Las reglas de abstención son para todas las medidas de desjudicializadoras. Siempre van a haber reglas de abstención. Es para todas. Ahí estamos. Continúe. Gracias, licenciada. Sí, tengo, por ejemplo, la duda esta. Por ejemplo, si si yo, digamos, me encuentro ahorita desempleado, me aplican la regla, por ejemplo, de la número 10. Digamos, el juez como que notifica a las empresas o las empresas tienen cómo ver que nosotros llevamos como que este tipo de proceso. O sea, mi duda es por si estas medidas nos afectan a la hora de nosotros poder conseguir un empleo. No, fíjese que las medidas desjudicializadoras, no solamente estoy hablando de criterio de oportunidad, ese es uno de los beneficios. Uno de los beneficios es que no le crea a usted antecedentes penales. No le Ok. crea, esta medida desjudicializadora no le crea antecedentes penales. La que sí no le va a favorecer va a ser otra que vamos a ver más adelantito, como es la aceptación de cargo, porque ahí hay una sentencia, ¿verdad? Pero donde es el criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal, ahí usted no tiene antecedentes, y es a eso que se hace usted referencia. Sí, exacto. Ok, No, muy no le amable, crea. licenciado. Sí, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Continuemos entonces. La aplicación del criterio de oportunidad provocará el archivo del proceso por el término de un año. ¿Me comprende, Manuel García, qué dije? ¿Qué significa eso? Sí, que el proceso se va a quedar ahí hasta que se cumpla con el año, en el Vale. caso de ese. Al vencimiento del cual se extinguirá la acción penal. Es decir, llegamos al criterio de oportunidad, se otorga el criterio de oportunidad, agarramos la gavetita, ponemos ahí el expediente, lo cerramos, por decirlo de una forma gráfica, ¿verdad? Lo cerramos por el término de un año. Si en el término de ese año se cumplieron con las reglas de abstención y se cumplió con el pago del resarcimiento, si no se cumplió, se va a abrir y se va a continuar. Si se cumple, estando ahí guardado por un término de un año, lo que va a pasar es que esto va a pasar en sí a de una vez terminarse, ahí queda. ¿Por qué? Porque después de un año el Ministerio Público no va a poder continuar con ninguna investigación. Pero óigase bien, si un día antes, si hoy se le otorgó el criterio de oportunidad, resulta que el día 24 de marzo del 2027, si usted, por ejemplo, una de las reglas de abstención era que usted, la prohibición de las bebidas alcohólicas, si lo encuentran embriagado, ¿qué va a pasar? Le van a revocar esa medida desjudicializadora. Se aguantó todo el año para que en el último día, ¡zas!, le revocan la medida. Entonces ya viene el Ministerio Público, jala la gaveta, saca el expediente y, señor juez, entonces, por favor, señalar audiencia de la revocatoria de medida, ¿verdad?, de desjudicialización, la que fuera, y luego, pues, solicitar, se señale fecha para la primera declaración.
Eso es lo que pasa. Y ahí se continúa. ¿Qué va a pasar entonces? Si ya pagó un resarcimiento, pues el resarcido feliz. Pero usted va a llegar hasta una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Normalmente, pues, es condenatoria, ¿verdad? Porque si no, no hubiera habido criterio o suspensión condicional de la persecución penal. O, en todo caso, ¿verdad? Les cuento que eso va a depender también del abogado defensor. Y por eso es que es mi deseo que todos ojalá pues vayan copiando lo que vamos diciendo, así como les dijera, eso no lo leí yo en la ley. ¿Por qué? Porque el día de mañana nos va a tocar hacer diferentes roles, ¿sí? Y para poder entender esos diferentes roles, tenemos que pasar por esa práctica, ¿sí? Y para que esa práctica, primeras prácticas, no nos cueste, entonces debemos de aprovechar al catedrático en nuestra clase y de hacerle las preguntas que consideremos en el tema que estamos viendo, ¿verdad? Pero bueno, lo que les decía era que no por fuerza tiene que haber un criterio de oportunidad y les voy a explicar yo un casito. Resulta que esta era por estafa y pues no se reunían todos los elementos de prueba para poder determinar la relación de causalidad, ¿verdad? Recuérdense ustedes, causa y efecto. No se podría determinar el momento oportuno en que se consumaba dicho delito. No había prueba alguna dentro de la carpeta ministerial del Ministerio Público ya finalizada la investigación. El Ministerio Público pues solicitaba, ¿verdad?, de ser posible llegar a un acuerdo para poder otorgar un criterio de oportunidad. Llega la abogada y dice, bueno, represento a la parte sindicada, pero en ningún momento ella está reconociendo que cometió ese delito. Lo que sí es que ella es una persona muy ocupada y no quiere permanecer en este proceso. Que si la persona pues quiere, pues el dinero que ella pues le defraudaron, ella se lo puede pues dar. Pero así solicita que el Ministerio Público solicite la falta de mérito porque ya había una fecha de audiencia, de primera audiencia, ¿verdad? Entonces viene y el Ministerio Público dice, no, lo que podemos es que se le puede otorgar un criterio de oportunidad. De todas formas, el criterio de oportunidad pues no va a ensuciarle sus antecedentes. Pero la verdad es que esta persona pues había aparecido participante de este delito sin que ella pues hubiera obrado delictivamente. Total es que la parte agraviada pues dijo, bueno, sí, que me devuelvan que me devuelvan mi dinero y yo ya no voy a continuar con el proceso, voy a renunciar y que el Ministerio Público haga la solicitud que él quiera, ¿verdad? Bueno, así pasó, la Junta Conciliatoria termina, llega a un acuerdo y el señor pues desiste, ¿verdad? De sus derechos. Y bueno, llega la fecha ya en el de primera declaración. En esta fecha, el Ministerio Público, pues, según ellos, debían de modificar la solicitud que iba a realizar de ligar a proceso a esta persona, pero el abogado defensor indicó que no, y que iba a solicitar un criterio de oportunidad a favor de la parte, pues, que iba a sindicar, pero la abogada defensora de la parte denunciada, porque todavía no era sindicada, ¿verdad? Denunciada, pues le hizo ver al juez que de ninguna manera que se llevara a cabo la audiencia de primera declaración. Y fue ahí en la audiencia de declaración cuando la abogada defensora pues hizo ver al juez los motivos por los cuales en primer lugar no cabía ni el criterio de oportunidad, puesto que el criterio de oportunidad cabe cuando existen suficientes medios de prueba que
de considerarse, podría llegar hasta una sentencia condenatoria en el pensamiento del MP, ¿verdad? Según el criterio del MP. Pero la abogada defensora, al hacer el análisis de la carpeta ministerial, se da cuenta que no existen prueba alguna que logre pues vincular a su defendida en dicho delito. Y es por ello que entonces da inicio la audiencia de primera declaración, en la cual pues definitivamente la parte que ha sido sindicada en esa audiencia pues decide no declarar porque no tiene nada que declarar. Sin embargo, el Ministerio Público la ha sindicado y ha solicitado ligarla a proceso. En su parte, el abogado defensor, pues, ha hecho ver al juez que realmente no existen elementos suficientes para poder ligarla a proceso, por lo cual, aun cuando existe una junta conciliatoria donde el señor mismo ha desistido, siendo un delito menos grave, óigase bien, la persona agraviada desiste. Si es un delito menos grave, en este caso, pues nos vamos a qué tipo de persecución penal según el 24, ¿verdad? Del Código Procesal Penal. Y esto era de instancia particular. Al no existir la instancia, para nadie que recurra a la instancia particular, entonces el Ministerio Público tiene atadas las manos, ¿verdad? Sin embargo, el Ministerio Público quería ligarla a proceso y llevarla, aún sin la parte agraviada, a una sentencia condenatoria. Pero esto pues no fue posible, por lo que el juez ha dictado en este caso una falta de mérito, ¿verdad? Es decir, un proceso pues que nunca existió en el caso de esta persona pues sindicada. Lo que quiero decirles con este ejemplo es que no siempre va a conllevar un criterio de oportunidad. Porque hoy en día las personas viven poniendo denuncias, presentando denuncias de diferentes formas, ¿verdad? Esperando que esto les prospere y puedan, pues, adquirir de ello un resarcimiento. Pero para un abogado que, pues, se ha sentado a estudiar y a escudriñar la ley, no puede ir a vender a su cliente y dejarlo que lo liguen a proceso. ¿Por qué? Porque debe de estudiar el caso y poder demostrar que su defendido pues no tiene ninguna relación y ninguna posibilidad que se le pueda en algún momento, ¿verdad?, indilgar alguna responsabilidad. ¿Me comprenden lo que quiero decirle con este ejemplo? Es que no todo va a ser criterio de oportunidad. Es que no todo va a ser una medida desjudicializadora. Es que dependiendo del abogado defensor, es el que tiene que estudiar el caso y llegar a una conclusión según su criterio, según la plataforma fáctica, jurídica, probatoria que existe dentro de esa carpeta ministerial, para deducir si es pues viable solicitar una medida desjudicializadora en una primera declaración, previo a la primera declaración, o dejar que pues se lleve a cabo la primera declaración y defender como corresponde, porque en una primera declaración, señores, que es la primera audiencia de un proceso penal, es decir, allí es donde ya obtenidas todas las pruebas, terminada también la etapa preliminar, no preparatoria, ¿verdad? La preliminar, ya se tienen los indicios para hacer creer al juez de la posible existencia de ese hecho y la posible responsabilidad de la parte que ha sido, pues, ya en ese momento, ¿verdad?, sindicada. La otra parte, porque es bueno llevar las dos partes, la otra parte, pues, como ya les he indicado, es posible que si existen suficientes medios que después se van a transformar en medios de prueba, en este caso indicios, pues tratará el abogado defensor que las medidas de coerción que se le puedan dictar de ser ligado su cliente, ¿verdad?, no le perjudiquen, especialmente en su libertad. Entonces, continuamos con el artículo. Antes de pasar a eso, ¿alguien tiene una pregunta?
Yo, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Jocelyn. Solo con una pregunta, licenciada, porque no me quería quedar con esta duda. Pero en el caso anterior que usted nos planteaba sobre la persona que ingería, que le tenían prohibido ingerir bebidas alcohólicas, por ejemplo, hoy se termina su plazo de 1 año, pero así como este sábado, él ingresa a un bar, se podría decir, y después se retira del lugar y la policía lo para, y o sea, ellos ven que él acaba de terminar el año de sus medidas desjudicializadoras. Ujú. ¿No habrá ningún problema en que ellos vean eso? Que es reciente su... Mire, el problema va a ser que esté cometiendo un ilícito, ¿verdad? Bajo efectos de licor. Que le vaya a ocasionar problema en el hecho anterior, no, en el proceso anterior ya no le ocasiona ningún problema, porque ese feneció el día 25 de marzo del 2027 y estamos hablando de unos cuantos días, 3 días, un día después, pues eso ya no le puede ya causar ninguna implicación, ¿verdad? ¿No? Ah, muy bien, licenciada. Lo que sí podría hacer es que recuérdese usted lo que leímos en el artículo 25 quinques. Si esta persona ahora otra vez va manejando bajo efectos de bebidas alcohólicas y por decirle algo, va a botar un cincho de esos que están en las carreteras, ¿verdad? Y llega la policía, ay, pero usted acaba de terminar un criterio de oportunidad, acaba de terminar sus reglas de abstención del criterio de oportunidad. ¿Qué va a pasar? Ya no va a tener derecho, entonces, si anteriormente él botó un poste de alumbrado eléctrico, ya no va a tener el derecho de que se le aplique un criterio de oportunidad. Si fuera por hecho de tránsito, si va a atropellar a otra persona, ayer terminó, ¿verdad? Con el proceso anterior. Y hoy ya vuelve otra vez a atropellar a otra persona. Ya sea lesiones o homicidio culposo, ya sea solamente lesiones o que muere una persona, ya no tiene derecho a otra medida desjudicializadora. Ahí va a tener que llevar todo su proceso. ¿Sí? Ah, muy bien, licenciada, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Entonces, continuando con el mismo párrafo. Al vencimiento del cual se extinguirá la acción penal, es decir, se terminó. Ya el Ministerio Público ya no puede hacer nada con su plataforma fáctica, o es decir, los antecedentes del hecho y toda pues la historia que ya tiene, que el Ministerio Público tiene para poderle perseguir, salvo que se pruebe durante este lapso que hubo fraude, error, dolo, simulación o violencia para su otorgamiento, o si surgieren elementos que demuestren que la figura delictiva era más grave y que de haberse conocido no hubiera permitido la aplicación del criterio de oportunidad. Es decir, aquí en pocas palabras quiere decir que de alguna forma, por ejemplo, le hayan retorcido el brazo a la persona para que recibiera un resarcimiento. Que no se cumplió, pero se le amenazó que si ella decía algo que no se le había terminado de pagar, se le iba a hacer más de algún daño, ¿verdad? Y esa persona se calla, pero después de ese tiempo sucede de que la persona pues revela, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa aquí? Se revoca, ¿verdad? O en el último, cuando la figura delictiva era más grave. El Ministerio Público, pues en el momento que conoció, la persona únicamente tenía lesiones. Hizo todas las diligencias preliminares. Pues la persona, los familiares, pues resulta que se muere la persona que lesionada, ¿verdad? Muere. Pero
resulta de que o le causó un daño más grande, ¿verdad? Y eso no fue conocimiento del Ministerio Público, pero así fue como tampoco la parte sindicada no dijo nada, ¿verdad? Sino que estamos hablando siempre por las mismas lesioncitas. Y así es como paga pues el resarcimiento y todo termina, pero ahí está que la persona se ha quedado sin poder trabajar, sin poderse mover, ¿verdad? En estado vegetal, no solamente fueron simples lesiones. ¿Qué significa eso? Que también allí se revoca. ¿Por qué? Porque hay un fraude, porque la figura delictiva era más grave. Que de haberse conocido, no hubiera permitido la aplicación del criterio de oportunidad. Es decir, el delito habría sido entonces otro, ¿verdad? La pena habría sido mayor. Entonces, si la pena habría sido mayor de 5 años, no era posible la aplicación de la medida desjudicializadora de criterio de oportunidad. Vamos a ver. Oh, jóvenes, se nos ha ido el tiempo, son las 19 horas. Bien. Pues qué lamentable que ya terminaron las 19 horas. Bueno, Claudia Omelia está feliz. Por favor, jóvenes, que quede claro que yo voy a estarles mandando porque no me queda de otra. No me queda de otra más que mandarles un material de estudio para que ustedes pues adelanten un poquito porque las 2 clases que me quedan por impartirles, yo sé que se me van a ir en un amén, ¿verdad? Así que voy a estarles mandando ese material. Lo estudian y entonces si les mando el material, no van a hacer 50 preguntas, jóvenes, van a hacer 100 preguntas. Óigase, 100 preguntas, 100, porque les voy a dar el material, ¿sí? Voy a mandarles material. El que yo les dé material no significa que usted entonces no llega a la clase del miércoles y jueves. No vaya a cometer ese error porque yo examino lo que enseño, ¿sí? Si le voy a dar un material es para que usted profundice y ya no me cueste tanto para hacerles llegar a usted cuál es el mensaje que quiero que usted pues tenga de esa clase. Porque el derecho procesal penal es tan, pero tan profundo que no se puede. ¿En cuántas clases tuvimos? 2, 4, 6, como en 6 clases, 7 tal vez. No podemos, yo en lo particular no puedo enseñarles todo lo que hay de esto, pero háganme favor, ninguno de los que ha participado en la clase podría perder si puso atención. Eso se lo garantizo si puso atención. Si solo me grabó y va a guardar la grabación, si solo va a estudiar lo que va a oír en la grabación y no va a tener su código a la mano, que lo siento, ¿verdad? Quiero preguntar antes de que se me salgan, por favor, dígame, Alex Estuardo. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches, mucho gusto. Solo con una duda, licenciada, yo creo que está claro, pero por si. Sí, diga. Ahorita acaba de ratificar que son 100 preguntas, ¿verdad? Esas 100 preguntas solo saldrá del contenido del segundo parcial, ¿verdad? No incluye lo del primero, ¿verdad? ¿Es así? Esas 100 preguntas va a incluir lo del segundo examen parcial, sí. Recuérdese que no solamente la clase es la que usted tiene que poner atención y leer o escuchar nuevamente, sino que también tiene que acudir a sus leyes. Voy a dejarle ahí los artículos que tienen que leer sí o sí, ¿verdad? Que tienen que aprender para poder dominar este contenido. Y si no, pues en la hora del examen, si le pongo un caso, no va a poder hacerlo. Tiene que leer la ley también, tiene que estudiarla y tiene que aplicarla. Es posible que le mande un caso y que le pida que resuelva más de algo, ¿verdad? Más de algo. Como tarea también. ¿Por qué?
Porque eso no me va a beneficiar a mí, le va a beneficiar a usted, en el sentido de que usted sabe que la tarea al final sí le sirve de algo. A todos les sirvió de algo, ¿sí? De algo les sirvió. Espero que el día lunes el primer día de clase, que es el día, ¿qué? 8 conmigo, ¿verdad? El primer miércoles, luego la Semana Santa, los que hayan solicitado su examen extraordinario, por favor llegar temprano, porque les cuento, yo no examino con los mismos que examino normal, ¿verdad? En el examen normal. Así que si usted pidió extraordinario, estudie duro, oye, porque las preguntas son directas. Si no, todo mundo termina pidiéndome extraordinario y así no es la cosa. La cosa es que, claro, por alguna situación usted no estuvo, pero lo más importante es que usted, si gana, es porque sabe, ¿verdad? Eso no hay duda. Y a nadie yo le pongo nada de gratis, ni se lo quito. Oye, así que más bien le pongo si usted colabora en hacer tareas. Tenga una bonita Semana Santa y Santa, por favor. Espero verlos a todos, aunque no entran todos completamente, pero por favor cuídense, nada de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y recuérdense que es Semana Santa, es un tiempo espiritual, no de fiesta. Hágame el favor, haga el bien y no mire a quién, oye. Tenga feliz y santa Feliz semana. noche, Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciada.